reivindicada. Pero vamos a hablar de Reinfo y nuestro primer invitado esta noche es el ex ministro de Energía y Minas del gobierno anterior, del gobierno de la presidenta Boluarte, el señor José Luis Montero. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Hola Mávila, muchas gracias por tu invitación a Prueba de Fuego. Prueba de Fuego, ese es el nombre del programa. ¿Listo para ser sometido a la prueba de fuego entonces? Listo. Ahora, tengo una información, estaba revisando, de un compromiso suyo. Un compromiso suyo esto es en mayo, cuando usted dice, ¿no? En 2026 ya no habrá Reinfo. Son declaraciones que cita la revista Rumbo Minero en su momento. Y usted dice que el Registro Integral de Formalización Minera dejará de existir, dando paso a un nuevo modelo normativo bajo la ley MAPE, en efecto, ¿no? Y que establecerá un proceso diferenciado y definitivo, ¿no? Esta ley, nueva ley MAPE, dice, cabe mencionar que el ministro entregó a la comisión un informe con 15 recomendaciones. Si usted entrega recomendaciones, ¿qué pasó finalmente? ¿Qué ocurrió con ese compromiso de que ya no tendríamos Reinfo porque estaba prácticamente el documento redactado desde el Poder Ejecutivo? A ver, gracias por la pregunta, Mávila. Eso es importante, recoger los antecedentes de las cosas como fueron. El gobierno de la expresidenta Dina Boluarte fue muy firme en el tema del combate contra la minería ilegal. Se abrió el frente de Patás, se generó ahí un comando unificado en Patás, se inició un combate directo, violento muchas veces, contra los mineros ilegales y ha dado resultados excelentes, en mi opinión. Y también se creó una mesa de diálogo con las comunidades y las autoridades de Patás. Eso estuvo muy bien. Ahora, con respecto al Reinfo, nosotros teníamos ya, hay dos frentes. El frente de la ley de la pequeña minería y minería artesanal. El Ejecutivo había presentado en noviembre del 2024 una propuesta de ley que fue desestimada. El Congreso, a través de la Comisión de Energía y Minas, que en ese momento lideraba el congresista Gutiérrez, formuló un anteproyecto distinto. Nosotros no estábamos de acuerdo con ese anteproyecto y creamos una comisión técnica que debatió el tema en 7 sesiones semanales, durante 7 semanas, multisectorial, ¿En qué estaban en desacuerdo? Porque eso sí es importante, más allá de que habían iba 15 o venía. puntos. Claro, ¿cuáles eran las recomendaciones que ustedes hacían que garantizaban que esta vez el Reinfo iba a funcionar y cuáles las objeciones desde el Parlamento? A ver, con respecto a la comisión técnica que se creó, se ventilaron y se discutieron 15 puntos. En 11 puntos se lograron consensos y esos consensos fueron remitidos a la mesa directiva de Gutiérrez. ¿Los más importantes? Por ejemplo, se alcanzó consensos en el tema de que la pequeña minería y minería artesanal tenía que desarrollarse en base a incentivos. Tenía que ser, sus aspectos ambientales tenían que ser regulados de una manera simplificada y una serie de disposiciones en las que se lograron consensos, pero muy interesantes y muy positivos, pero en 4 puntos no. Un punto tenía que ver con las concesiones, otro punto tenía que ver precisamente con los contratos de explotación, otro punto tenía que ver con los accesos a la superficie, permisos para accesos a la superficie. En esos puntos no hubo convergencia, hubo divergencia y eso también se reportó. Muy bien, eso es ley. Con respecto al Reinfo, que es otra cosa, sí. Allí lo que nosotros dijimos es que teníamos ya una caracterización de los 30.000. A ver, tú estás refiriendo a una declaración mía en mayo, ¿no es cierto? Sí, el 30 de junio hubo una depuración en base a la ley 32213 del 27 de diciembre. Tengo otra información de octubre para ver lo que ocurrió en el tiempo. Sí. Se dio la depuración, 50.565 registros culminaron su proceso de formalización ante un silencio obstinado de sus titulares durante más de 4 años de no presentar declaraciones de producción ni nada. Fueron depurados el 30 de junio conforme a la ley y 30.560 continuaron su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre. Estábamos seguros de que ese proceso de formalización se iba a dar
y si se necesitaba algo más de tiempo, se iba a solicitar y se iba a sugerir de esos dar 30.000 un tiempo realmente adicional. se formalizó a muy pocos. El exministro del Ambiente estuvo con nosotros también en Ampliación de Noticias el mismo día que conversamos con usted y él dijo que de verdad el resultado había sido muy, muy pequeño. A ver, habían más o menos unos 1.500 reinfos, registros que estaban ya en condiciones de ser formalizados, 1.500, y habían casi 4.000 que solamente requerían de ajustes menores porque eran titulares de su concesión o tenían contrato de explotación válido. O sea, más o menos nosotros íbamos a cerrar al mes de octubre con aproximadamente unos 6.500 reinfos que ya podían entrar de lleno y de plano y por derecho propio a la formalización, a la formalidad. Y nos quedaba todavía lo más difícil por delante, que era el tema de los contratos de explotación. Resulta que habían 197 titulares de concesiones que tienen 12.000 reinfos adentro y empezamos a conversar con ellos y habíamos conversado con 60 y pico de titulares de concesiones, de los cuales el 85% estaban dispuestos a firmar contrato de explotación y pidieron nuestra intervención promotora y garante, y había un 15% que manifestaron claramente que no iban a firmar contrato de explotación con nadie. ¿De acuerdo? Muy bien. Nosotros teníamos que hacer algunos ajustes normativos, porque era importante hacer 3 ajustes normativos, y presentamos 2 semanas antes del 9 de octubre 3 decretos. 3 decretos que, claro, que de no acuerdo, eran decretos, perdóname. Ahí voy, a la nota de Infobae, que destaca en el titular, sí, ese 14 de octubre de 2025, donde encontramos esta otra nota, dice, antes de irse, Montero dejó 3 bombas en el MINEM para allanar la formalización de 31.000 mineros. Así es. Pero todos ellos eran mineros que podían ser formalizados. Pero por supuesto, son los que pueden ser formalizados. Es decir, el universo de mineros informales que pueden ser formalizados es de 31.000 realmente. 31.560. Podrían ser un poco menos en la medida en que no todos están vigentes. Digamos, si nos ponemos un poco, hacemos una segunda depuración, podríamos decir que continúen su proceso de formalización los que se encuentran hoy vigentes. Probablemente sean 27.000, 28.000. Y unos 2.000 o 3.000 hoy en día saldrían porque a pesar de estar autorizados a formalizarse el 31 de diciembre, aún no se han puesto vigentes, no han presentado declaración de producción, no están pagando impuestos ni están reportando nada. Muy bien, pero hemos presentado 3 resoluciones ministeriales, directorales, que la 311, la 308, la 311 y la 328. Estas 3 resoluciones directorales o ministeriales, perdón, para ser más claros, ya fueron prepublicadas, ya se recibieron las observaciones que están ya sistematizadas. Una resolución ministerial tiene que ver con los igafones. Estamos simplificando el instrumento de gestión ambiental mediante fichas y estamos creando el igafón colectivo para que digamos... El tema es complejo, el tema es técnico y complejo. Yo quisiera que nos hable con un ejemplo, por ejemplo. La nota dice, la medida surgió tras la acumulación de más de 26.000 expedientes demorados, pero la crítica que se hacía en una de esas medidas, a la que se llama bomba en esta nota, ¿no?, introduce cambios que facilitarían una revisión acelerada y colectiva de los estudios ambientales, lo que podría debilitar el control y fiscalización del impacto real que generan sus actividades. Es decir, de haber continuado el gobierno de Dina Boluarte, ¿ustedes hubieran formalizado a 31.000 mineros? Hubiéramos formalizado a una cantidad importante. El objetivo era formalizar a 31.560 registros. ¿Que estaban en condiciones, cumplían con los requisitos para ejercer formalmente la minería? Estaban en condiciones. 50.565 no y 30.560 sí. Y nosotros estábamos creando las condiciones normativas para poder acelerar su proceso de formalización. Por ejemplo, el igafón colectivo significa de que si tú estás haciendo tu actividad allí y yo aquí con 20 metros de distancia, no se necesita que tú presentes un instrumento de gestión ambiental y yo otro.
cuando lo que nos separan son 20 metros, tu galería y mi galería. Bastaba con un higafón colectivo, es decir, todos los que están en el vecindario pueden sacar un higafón colectivo porque el impacto ambiental se está dando en el mismo lugar, en el mismo territorio y todo es muy pequeño. Sí. Entonces, eso se estaba creando es la propuesta de la resolución ministerial 309. La 311 tiene que ver con el INGEMET. Es decir, Mávila, si yo soy un titular de concesión y le digo al ministerio, yo no voy a firmar con nadie, yo tengo que sacar a esas personas y tengo que llevarlas a otro lugar. El INGEMET tiene 46 ANAPs, áreas de no admisión de petitorios mineros. Y en esos lugares que no están peticionados, porque están bloqueados, para la minería hay recursos que pueden ser ofrecidos a los pequeños mineros que salen de las concesiones donde no los quieren, que es más o menos un 15%. Eso se ve en el decreto, en la resolución ministerial 311. Y la 328 es sumamente interesante, tiene que ver con la SUCAME, con los explosivos. Habían una serie de requisitos imposibles, tiempos imposibles en SUCAMEC para que un pequeño minero pueda comprar con factura un explosivo y utilizarlo. Correcto. Entonces se simplificaba toda la tramitología de la SUCAMEC en la resolución ministerial 328. Está explicado, le hemos dado tiempo para explicar el tema minero, pero vayamos ahora a lo concreto, ¿no? El REINFO resulta ser una suerte de cartapacio o salvoconducto para el ejercicio de la minería ilegal. ¿Qué autocrítica hace el gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Para nosotros el REINFO toca su fin el 31 de diciembre del año 2025 porque lo que sigue, lo que viene es otra cosa. En realidad lo que se necesita es un tiempo adicional para que esos 31.560, menos aquellos que ya no desean. Igual es una cantidad realmente importante. Sí. Igual es una cantidad abultada. Porque suena a que, estaban siendo bastante laxos, ¿no? En realidad y bastante blandos para incorporar a un número igual de importante. En realidad no. En realidad no. Yo creo que fue el decreto supremo 012 fue muy claro. Puso punto final a 50.565 registros el 30 de junio conforme a la ley 32.213. Está muy bien. ¿Qué pasa con la exclusión de los 50.000? Porque usted dijo además, y fue muy firme con la crítica que ha hecho a la aprobación en la comisión, dijo que después de Sendero Luminoso esto era lo más peligroso que estaba ocurriendo en nuestro país. ¿A qué se refiere? Está tratando de legalizarse la ilegalidad, ampliando innecesariamente un registro que es una marca que vende mal y que ya está vinculada a la ilegalidad, lamentablemente, tratando de formalizar, aún con esos 31.000 a los que ustedes ya le habían dado la luz verde. Lo que pasa es que esos, lo repito nuevamente, Mávila, esos 31.560 no necesitan que se amplíe el REINFO para que ellos culminen su formalización. Necesita que a ellos se les dé un tiempo adicional que, en mi opinión, no debería ser mayor a 6 meses para que culminen su formalización. No necesitas ampliar un REINFO de manera indiscriminada. Bien, pero ¿qué va a pasar con los 50.000 ahora? ¿Qué pretenden retornar? La exigencia es esa. Sí, la exigencia es esa. La pretensión es eso. Es una pretensión muy peligrosa e inconveniente absolutamente. Sería regresar, primero, reabrir el registro que está cerrado desde el 2020. Habría que reabrirlo para poder admitirlos y con ellos podrían quizá presentarse muchos más que están ¿Cuál es en una condición ¿Cuál es el peligro real de que se apruebe, ¿no?, el retorno de los excluidos, digamos, que es hacia donde apuntan los reclamos de los que hoy están acampando en la avenida Bancay? Reactivas un mercado que bombea capitales a actividades ilícitas. Presumiblemente es lo que estaría pasando, es reactivas un mercado de REINFOs que no tienen actividad económica, pero que sí tienen un mercado para bombear capitales, para blanquear y bombear capitales hacia las actividades ilícitas. Por eso fue que dije claramente que me parecía peligrosísimo
darle alas a esta pretensión, no solamente de ampliar el reinfo, sino de reincorporar a los 50.000, porque eso es crear un mercado, bombear capitales hacia actividades ilícitas. Y eso impacta directamente no solamente en la seguridad ciudadana, en el medio ambiente, sino en la gobernabilidad de este país. Por eso me parece que después de la experiencia atroz de Sendero Luminoso, esto me parecía también gravísimo, un gravísimo atentado contra la gobernabilidad. Sí, especialistas que han dicho, pero por favor, no están viendo las plantas procesadoras. ¿Por qué no se atacó por ahí? No se exigió, no se trabajó con las plantas procesadoras. Tuvimos 3 reuniones con las plantas procesadoras. Claro, pero las reuniones no garantizan nada. Estaban totalmente dispuestos a colaborar. Son 311 plantas las que son formales en el Perú. ¿A colaborar de qué manera? Porque no 311. se les exige la famosa Por ejemplo, trazabilidad. la trazabilidad. Estaban dispuestos a mejorar sus sistemas de trazabilidad, estaban dispuestos a ser auditados, estaban dispuestos a cooperar con el ministerio para que todo el material mineralizado, aurífero que llega a sus plantas, llegue de un destino cierto y no de un destino falso. Ahora, cuando usted nos habla, es difícil. De un origen cierto. Claro, es difícil entender que realmente todo estaba encaminado y que todo Bastante. iba a resolverse, porque yo decía al inicio del programa, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte era un gobierno bastante débil y recibía presiones permanentes del Congreso de la República. Uno de los ejemplos que no tiene que ver con su sector es lo ocurrido con el retiro, por ejemplo, de los fondos en las AFP. El ministro Pérez Reyes estaba en contra de la medida y, sin embargo, aparentemente por presión, la presidenta cede. ¿Recibió usted presiones del Congreso sobre el tema reinfo durante su tiempo en el Ejecutivo? Mávila, tengo la satisfacción de devolverle la confianza al país. Este ministro nunca recibió presión de nadie. Yo me reuní con todos, gremios empresariales, empresas, gremios de la pequeña minería y minería artesanal, la Confemín, la FENAMARPE, muchísimos congresistas. Nunca nadie presionó a este ministro a nada. Tampoco en el Consejo de Ministros, tampoco la señora Presidenta de la República y tampoco ninguno de los 2 primeros ministros con los que yo trabajé, Gustavo Adriancén y Eduardo Arana. Nadie nunca presionó a este ministro. Entonces, cuando dicen que la corrupción, que el tráfico de influencias, eso es algo que son declaraciones que se tienen que coger con pinzas. Yo doy testimonio. A este ministro nadie nunca lo presionó. De acuerdo. De ningún gremio. Con esa respuesta nos quedamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Mávila, a tus órdenes. Muchas gracias por prueba de fuego.